¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? Marco, Abraham, Marcelo, ¿todo bien? Súper bien, profe, ¿y vos? Sí, al escucharle ya mejor. De lujo, profe. Hace rato que no nos hablamos, entonces por lo menos esta pequeña introducción, ¿cómo están pasando? Todo bien, profe. ¿Y usted? Qué Todo bien, bien, profe. qué bueno, qué bueno. Bueno, hoy vamos a ver un tema para completar los tipos de centrales termoeléctricas. Las centrales de ciclo combinado. Entonces, no sé si ya están viendo mi pantalla. Sí, señor. Bueno, las centrales de ciclo combinado es otro tipo de central termoeléctrica. En este tipo de centrales hay una combinación de los ciclos de Brayton y ciclo de Rankine. Toda la característica de este tipo de centrales se fundamenta en las turbinas de gas. Por eso habíamos estudiado inicialmente las turbinas de gas. Estudiamos las centrales de vapor. ¿Por qué? Porque también hay una combinación del ciclo de Rankine y la sumatoria de estos ciclos, tanto del ciclo Brayton más el ciclo de Rankine, da como resultado el ciclo combinado. Hoy por hoy, este tipo de central está muy difundida ya también en nuestra región. Nosotros hasta ahora no contamos con este tipo de central, pero en alguna ocasión, antes de la puesta en servicio de la central de Itaipú, se habló de la instalación de una central de ciclo combinado en el próximo a la estación de lo que hoy es la estación de Villa Ayes, por la razón de que se podría en aquel entonces utilizar la gas natural, por un lado que próximo a nuestro vecino, que era la Argentina, y también hubo digamos, una posibilidad de la explotación del gas natural en el Chaco paraguayo. Pero eso quedó en veremos otra vez porque entró en servicio la central de Itaipú y entonces ya comenzamos a tener abundante energía eléctrica. Pero no obstante, es interesante conocer las particularidades de tal manera que como ingeniero electromecánico nosotros tenemos que nutrirnos de todas las técnicas que pueda ofrecernos el universo de la generación de energía. Bueno, entonces el ciclo combinado se puede definir como el acoplamiento de dos ciclos termodinámicos individuales. Uno que opera a alta temperatura y otro con menores temperaturas de trabajo. No confundir con el ciclo de Carnot. ¿Okay? Entonces, el calor residual del proceso de generación de trabajo neto en el ciclo de alta temperatura, entre paréntesis ya les digo, la turbina de gas, se aprovecha en su mayor parte en un intercambiador de calor para producir trabajo en un ciclo termodinámico de baja temperatura, que es el ciclo de Rankine o ciclo de vapor. El desarrollo de las turbinas de gas como elemento productor de potencia y el acoplamiento de estas con un ciclo de Rankine, agua-vapor, permitió el desarrollo de los ciclos combinados. Pero ese acoplamiento hay que recordar que se lo hace a través de un intercambiador de calor que aprovecha la temperatura de los gases de escape de las turbinas de gas, en donde se genera el vapor para el ciclo de Rankine. Entonces,
con esto se va permitió el desarrollo de los ciclos combinados. Entonces, básicamente, ustedes pueden observar en este gráfico, por un lado, el ciclo Brayton, como dice acá al costado, en donde podemos observar el ciclo de la turbina de gas, en donde tenemos, por un lado, el compresor de aire, la cámara de combustión, donde se produce la mezcla aire comprimido más combustible. Entonces, eso se lleva a cabo en la cámara de combustión y la energía cinética de los gases de la combustión se aprovecha para mover en la turbina, esta primera turbina, que se le llama turbina de compresor, y la turbina de potencia que acciona un generador eléctrico. Los gases, como ustedes ven acá, los gases de escape se aprovechan. En vez de pasar directamente a la atmósfera, pasa a un elemento llamado caldera de recuperación de calor, que es el intercambiador que estábamos hablando. En este elemento se produce la generación del vapor de agua y ese vapor de agua se aprovecha para accionar esta turbina de vapor que está acoplado a su eje un generador eléctrico. Por supuesto, el vapor trabajado, ustedes ven que viene a un condensador, se condensa el vapor de agua y esto nuevamente es bombeado a la caldera de recuperación de calor para generar el vapor de agua. En este caso, tenemos que observar bien que desaparece la caldera tradicional que nosotros teníamos en las plantas de vapor. Es decir, como la temperatura de los gases provenientes de las turbinas vienen con una altísima temperatura, entonces es toda esa temperatura de los gases de la combustión se aprovecha en este elemento para generar el vapor. Por otro lado, los gases que salen a la atmósfera salen a una temperatura muy por debajo de la temperatura de lo que se tendría cuando trabaja una turbina de gas convencional. De ahí entonces una de las ventajas, o sea, se aprovecha la energía térmica de los gases de la combustión para generar vapor y sale a una temperatura, se descarga la atmósfera a una temperatura muy por debajo, alrededor de los 100 grados centígrados. Entonces, de esa manera, también la polución ambiental por alta temperatura y principalmente estamos conservando la atmósfera por el tema del efecto invernadero, por la descarga de gas a una temperatura muy por debajo de lo que estaría descargando una turbina de gas. Y por otro lado, toda la energía térmica se está aprovechando para generar vapor, razón por la cual este ciclo es mucho más elevado que los ciclos convencionales, sea de vapor o de turbina de gas. Bueno, todo este esquema que vemos acá, vamos a ver en este layout, donde muestra dos turbogeneradores a gas con su caldera de recuperación de calor. Entonces tienen un circuito común de vapor que alimenta una turbina de vapor. Entonces, acá donde está el puntero, donde está señalando el puntero, tenemos el sistema de emisión de aire para el compresor de aire. El compresor de aire está acoplado rígidamente a la turbina, como ustedes ya saben. Y los gases de escape de la turbina, en vez de pasa directamente a este elemento que se llama caldera de recuperación de calor.
en donde se genera el vapor de agua. Entonces, esta turbina tiene su caldera de recuperación de calor y esta otra turbina 2, turbina de gas 2, también tiene su caldera de recuperación de calor 2. Entonces, ambos, la salida de estos dos elementos tiene un circuito común para alimentar vapor de agua a la turbina de vapor, que es una turbina múltiple de alta presión, media presión y baja presión, que acciona otro generador síncrono. Entonces acá tenemos la turbina de vapor con su generador eléctrico correspondiente. Por supuesto, estamos viendo acá en este gráfico que cada turbina de gas tiene su generador propio, está acoplado a un generador síncrono. Entonces, cada generador síncrono está conectado a un transformador elevador de tensión. Ustedes ven acá, cada turbogenerador a gas cuenta con sus salas de paneles eléctricos y también tiene su salida de cada generador acoplado a través de una barra aislada a gas F6 y se acopla al transformador elevador. Es decir, cada turbogenerador tiene su transformador elevador. La misma cosa ocurre con el turbogenerador de vapor, que acciona otro generador síncrono y está acoplado a través de una barra aislada en gas F6 al transformador elevador de tensión, que está conectado, puede estar conectado a una misma barra común para alimentar un sistema eléctrico a una misma tensión. También existe una particularidad de este tipo de centrales, que los turbogeneradores a gases pueden generar a una tensión diferente al de vapor. Eso ya depende de las condiciones de emplazamiento del lugar. Ya todo depende del dónde está instalado, cómo se quiere generar la energía eléctrica, etc. Bueno, por supuesto, las turbinas de gases normalmente puede trabajar con gas natural. Su desarrollo justamente está basamentado en la alimentación de gas natural. Caso contrario, también puede generar puede funcionar las turbinas de gas con combustible líquido. Depende de las condiciones técnicas del lugar para que pueda funcionar tanto con combustible líquido como combustible gas. O sea, puede ser combustible dual. Dependiendo de la estación del año, si en el país donde está instalado, en el invierno, se utiliza mucho gas, entonces para calefacción, entonces se puede utilizar combustible líquido como gasoil. Y en el verano utilizar gas natural. Bueno, eso ya depende de cómo se fue elaborado las especificaciones técnicas. También nosotros podemos mencionar acá que esta turbina de gas, para casos de mantenimiento, puede salir y trabajar una turbina de gas con su turbina de vapor para generar energía. Y en ese caso tiene que contar de una válvula, digamos, que haga que separe este intercambiador del sistema para que no haya un retorno hacia el lado, llamémosle TG1, TG2 y el TB1, la turbina de vapor. Bueno, eso es para caso de mantenimiento. Bueno, nos vamos entonces a la descripción del funcionamiento del ciclo combinado.
Normalmente el aire atmosférico es aspirado del ambiente a través del compresor de aire del turbogrupo del ciclo de gas, donde se comprime a una presión estática mucho mayor que la atmosférica. Y el combustible es pulverizado en la cámara de combustión para su quemado mezclado con el aire de la descarga del compresor. Ya sabemos cómo funciona una turbina de gas, entonces debe contar con su dispositivo de arranque que que le sirva como motor de lanzamiento. En el momento adecuado ocurre la combustión del combustible que se inyecta en la cámara, y una vez que haya combustión en la cámara, entonces esa combustión se transmite a las otras cámaras. Si son tubulares o anulares. Las cámaras de combustión pueden ser tubulares como anulares. Normalmente son multicámaras y las anulares multi-inyectores. Los gases de la combustión a alta temperatura se expanden en la turbina de gas, proporcionándole el trabajo para la operación del compresor y del generador eléctrico asociado al ciclo de gas. Es decir, acá nosotros tenemos que la turbina de gas tiene que realizar un trabajo bruto que tiene encargado para accionar el generador eléctrico y el compresor de aire. Es decir, el trabajo neto va a hacer la diferencia del trabajo para mover el compresor y también el generador. Los gases calientes a altas temperaturas que salen de la turbina de gas ingresan a la caldera de recuperación de calor, y en esta se produce el intercambio de calor entre los gases calientes de escape de la turbina de gas y el agua líquida a alta presión del ciclo de vapor. Es decir, el aprovechamiento del calor de los gases de escape se llevando su temperatura al valor más bajo posible. Los gases enfriados son descargados a la atmósfera a través de una chimenea. Es decir, si los gases de la combustión en una turbina de gas convencional sale alrededor de los 500 grados, en este tipo de ciclo la temperatura está brillando alrededor de los 100 grados centígrados. Es mucha la diferencia. El vapor proveniente de la caldera de recuperación de calor acciona la turbina de vapor. Ustedes se dan cuenta que la pérdida de calor en este ciclo prácticamente se aprovecha todo en la energía calorífica proveniente de las turbinas de gas en las calderas de recuperación de calor. Por esa razón, su rendimiento térmico es mucho más elevado que los ciclos convencionales, tanto de gas como de vapor. Bueno, es importante hacer algunas consideraciones para la selección del ciclo combinado. Por un lado, es conveniente conocer la potencia útil que se va a generar en una central termoeléctrica o de ciclo combinado. También tenemos que conocer el tipo de servicio que va a prestar el ciclo combinado. Si va a ser generación netamente o también va a ser generación o combinado con cogeneración. También es interesante conocer las características de explotación de la central, si va a ser una central de base o va a ser una central de punta. Hoy por hoy abundan ya este tipo de centrales como centrales de base, pero también se puede trabajar como centrales de punta o centrales de pico para suministrar energía en las horas de pico, un sistema eléctrico. También es importante conocer las características de la zona donde se va a emplazar el ciclo combinado. De acuerdo a la zona de emplazamiento, entonces
es conveniente conocer si la frecuencia eléctrica va a ser de generación, va a ser a 50 Hz o a 60 Hz. Para nuestro sistema va a ser 50 Hz y, por ejemplo, para Brasil tiene que ser 60 Hz, Argentina 50, etc. La tensión de servicio. Ustedes saben que la tensión de salida está brillando entre 18 hasta 25 kV. Entonces, para transmitir esa energía, se tiene que elevar la tensión de generación a valores de transmisión. Puede ser en 220 kV o a mayores tensiones. Depende de las condiciones del donde está instalado este tipo de centrales. También es importante conocer las condiciones ambientales del lugar donde va a estar instalado la central de ciclo combinado. Es decir, tenemos la primera condición en la altitud del lugar. Entonces, vamos a mencionar la altitud de instalación del lugar, la temperatura promedio del lugar, la densidad, etcétera. Nosotros cuando vamos a especificar, o sea, el ingeniero cuando va a especificar una central de ciclo combinado, tiene que atender estos valores. Por ejemplo, si nos dice que la altitud del lugar, vamos a suponer, en nuestra condición geográfica de alrededor de los 450 metros sobre el nivel del mar, entonces nosotros no tenemos que salir de esas condiciones. ¿Por qué razón? También tenemos que especificar la temperatura promedio del lugar. ¿Por qué razón? Y porque eso va a afectar la presión atmosférica y la densidad. Y todos esos factores son fundamentales para el rendimiento térmico. Si nosotros no especificamos bien estos parámetros, puede afectar al funcionamiento principalmente de las turbinas de gas, que es, digamos, la base fundamental del ciclo combinado. También es importante especificar los límites de emisiones gaseosas que vamos a especificar principalmente en el escape de estas emisiones gaseosas. Tenemos que especificar el inox, o sea, el óxido el CO o O2. No tiene que 25 p alrededor de los 15 partes por, eso es decir, ppm. Entonces, eso también, de acuerdo a la reglamentación para también tener límite permite de un lago o un lago de enfriamiento, no podemos estar cuyas dimensiones no puedan caber en el lugar conveniente disponible en planta talar. Combustible sólido, líquido.
de combustible vamos a disponer, tenemos que especificar los quemadores correspondientes y control de la estación de combustible, como también los accesorios para el manejo de cada tipo de combustible que se va a utilizar con el ciclo combinado. Ahora la pregunta al millón me van a decir, pues, ¿cómo vamos a quemar combustible sólido? Para eso están los carbones minerales, que también es otro tipo de combustible que se utiliza. Eso se pulveriza en forma de polvo y se hace con una inyección de aire y entonces de esa manera se facilita la combustión de ese combustible. Gas natural, no hay problema, se tiene que diseñar también el circuito correspondiente de acuerdo a las condiciones de seguridad del lugar y para cuestión de líquido también, combustible líquido. Tenemos que hacer también un circuito adecuado para ese tipo de combustible con condiciones correspondientes para evitar, por ejemplo, bueno, parte vamos a ver por un lado la combustión y todos los accesorios necesarios de funcionamiento. Normalmente acá estamos, por supuesto, tenemos que verificar qué tipo de turbina, qué tipo de compresor, qué tipo de cámara de combustión, de acuerdo a las condiciones del lugar, entonces tipo de combustible, de acuerdo, y también si va a ser de combustible de un solo combustible o combustible dual, hay que también tener en cuenta eso. La caldera de recuperación de calor y sus componentes como economizadores, evaporadores, sobrecalentadores y la chimenea de escape. Por supuesto, tenemos que conocer también si la turbina de vapor va a tener, si va a ser una turbina múltiple, cuyo funcionamiento puede basarse en vapores de alta presión, media presión y baja presión. Entonces, esta caldera de recuperación tiene que facilitar, tiene que tener también los accesorios necesarios para suministrar el tipo de vapor de acuerdo al tipo de turbina. Entonces, vamos a estar hablando también otra vez con extracciones de vapor y sobrecalentadores. E inclusive también se puede hablar de una caldera de recuperación de postcombustión, o sea, el mismo combustible que utiliza la turbina, también se puede hacer una derivación para unos quemadores. Entonces tenemos los sobrecalentadores de vapor. Tenemos también la de vapor propiamente con todos sus accesorios correspondientes, como ser, por ejemplo, hacia grandes rasgos mencionamos el condensador, desgasificadores, tanque de agua, alimentación, etc. Ustedes ya saben las partes componentes de la turbina de vapor de una central convencional de vapor. Los alternadores. Tenemos que especificar la potencia, nivel de tensión, de generación, el tipo de enfriamiento que va a tener estos alternadores, si va a ser aire o gas, etc. No olvidar esto, que los equipos clave del ciclo combinado son la turbina de gas, la caldera de recuperación de calor y la turbina de vapor. Sí o sí tienen que tener estos elementos para que podamos hablar de una central de ciclo combinado. Si hay alguna pregunta que quieran hacer, pueden levantar la mano
ahí en el dispositivo está, ustedes pueden marcar y entonces podemos hacerle la atención a la pregunta que quieran hacer. Bueno, está terminando esto, gente, entonces vamos a continuar en el siguiente ciclo. Vamos a hacerlo en forma rápida ya. Voy a parar en este punto. Si quieren hacer algunas preguntitas, ya pueden formularlo o a la vuelta me formulan, porque ya termina prácticamente. Mejor a la vuelta ya. Y entonces podemos inmediatamente dar inicio al siguiente o reiniciamos en 10 minutos. No sé cómo les parece mejor. Bueno, estamos entonces. Dale, profe. Dale, profe. Vamos a continuar allá.